Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Mi nombre es Alice Karina Peña Silva, soy auxiliar de gestión documental de la empresa Carbomax y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es la ordenación documental. Pero antes que nada quisiera comentarles que soy estudiante de sexto semestre de la formación Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Entonces vamos adelante con este tema. Para iniciar quisiera aclarar unos aspectos conceptuales. Iniciemos con qué es la ordenación documental. La ordenación documental es el proceso mediante el cual se le da la posición o el orden físico a los documentos. Dicho de otra manera, la ordenación documental es el proceso mediante el cual se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie. ¿Cómo se debe llevar a cabo este proceso de ordenación documental al interior de los expedientes? Bueno, para tener una buena ordenación documental, primero es necesario hacer un proceso de clasificación. En este caso, hacemos parte de un grupo empresarial llamado CIMAX, el cual, si hacemos una clasificación, debemos seleccionar cada una de las empresas que vamos a manejar. En este caso, vamos a hacer los ejemplos con la empresa Carbomax. ¿De acuerdo? Entonces, el expediente debe seguir ordenado siguiendo los pasos de su generación. ¿Esto qué quiere decir o a qué hace referencia? Al principio de procedencia. Entonces, bien sea a través de una solicitud o de un trámite de oficio o posteriormente se van añadiendo los documentos. ¿Cuál sería un ejemplo en este caso? Podría ser las historias laborales. ¿Cómo inicia este expediente o esta serie documental compleja? Que ya más adelante lo vamos a explicar. Entonces esto inicia con una hoja de vida. Para las unidades complejas, como les mencionaba, o lo que llamamos comúnmente expedientes, la ordenación debe hacerse cronológica de acuerdo a las fechas extremas. Entonces ya vamos a ver un ejemplo de las fechas extremas. Entonces vamos a ir un poco más allá de lo que son las fechas extremas y aquí podemos visualizar lo que es el grupo empresarial. Las fechas extremas pues las vamos a encontrar aquí. En este ejemplo decidimos seleccionar la subserie de informes de riesgos laborales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como pueden ver, hay una fecha inicial y una fecha final. El expediente se va a tomar la fecha inicial del primer documento que se originó y en la fecha final vamos a colocar la fecha de el último expediente que se produjo. En esta parte pues ya lo vamos a ver en los folios más adelante, entonces vamos a denotar cada uno de los folios que contiene cada expediente. Entonces, partiendo de eso, vamos a explicar un poco más qué es una serie documental. A mí me gusta o me ha parecido más fácil verlo como grupos documentales. Entonces lo vamos a ver como un grupo grande documental del cual se desprenden unos subgrupos, los cuales tienen algunos anexos o soportes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanados de un mismo órgano productor, producido en razón de sus funciones. ¿De acuerdo? La serie documental es integrada por documentos resultado de la respectiva producción y procesos. Entonces, están conformadas por un mismo tipo documental, a lo que llamamos unidades o tipologías documentales, que también corresponden a asuntos similares. Series documentales simples. Las series documentales simples son conformadas por unidades documentales simples, donde cada una de ellas es independiente de las otras. Estas son suficientes en sí mismas en cuanto a su contenido. Es decir, ¿cuál podemos llamar una unidad documental simple? A un informe, ya que en este informe solo vamos a encontrar un formato y es el mismo formato que aplica para todo lo demás. Esto es un ejemplo claro de una unidad documental simple. Entonces, son series conformadas por unidades documentales simples, o como ya lo mencionaba anteriormente, tipos documentales donde cada uno es independiente de las otras. Los tipos documentales que integran las series documentales simples son similares y se colocan sistemáticamente unos a continuación de otros. Bueno, esos son algunos pasos o tips que podemos tener en cuenta para
la ordenación, entonces el análisis de las características formales de las unidades documentales, la selección del sistema de ordenación, puede ser numérico simple, numérico cronológico o el que convenga de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación acordado anteriormente, el almacenamiento de las series documentales en las adecuadas unidades de conservación, la foliación de los documentos y la identificación de cada uno de ellos para las unidades de conservación. Entonces, ¿qué son series documentales complejas? Bueno, las series documentales complejas son conformadas por unidades de documentos complejas, comúnmente llamadas como expedientes. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser una serie documental compleja? Bueno, entonces vamos a tener un departamento que se va a llamar contabilidad, una subsección que se va a llamar facturación, vamos a tener una serie que se va a llamar información contable, una subserie que se llama comprobantes de egreso, y la tipología documental, ¿cuál sería de esta serie documental compleja? Entonces, en un comprobante de egreso, ¿qué podemos encontrar? Empezamos con el documento fuente, que es el comprobante de egreso. Vamos a encontrar el soporte de pago, la factura de compra de la empresa, la factura de venta del respectivo proveedor, una liquidación, puede ser un requerimiento, una orden de servicio u una orden de compra. Pasos para la metodología de la ordenación. Entonces, más o menos son los mismos pasos, pero vamos a nombrarlos. Análisis del contenido, verificar que cada una de la unidad documental compleja refleje la ordenación del trámite principal, selección del sistema de ordenación de acuerdo con las características, la aplicación del sistema de ordenación, el almacenamiento, la foliación y la identificación, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, son ejemplos de unidades documentales complejas los contratos, las órdenes de pago, como les mencionaba, las historias laborales, las historias clínicas, que ya digamos en este ejemplo que estamos manejando con Carbomax no aplicaría para nosotros, nosotros no deberíamos tener historias clínicas, y las investigaciones disciplinarias, procesos jurídicos y demás. Las unidades o tipos documentales, archivísticamente es un elemento fundamental de una serie documental, la cual puede ser simple o compleja. La simple está constituida por el mismo tipo documental, véase como serie documental. La compleja es la con la que más estamos familiarizados porque es lo que comúnmente llamamos expedientes. Vamos a hacer un proceso de rotulación de carpetas y cajas de archivo. Entonces, yo me tomé el atrevimiento y acá tengo dos rótulos. Entonces, en los rótulos nos dice qué información debemos diligenciar de acuerdo al acuerdo 042 del año 2002 que emite el Archivo General de la Nación. Entonces, vamos a describir la sede, ¿sí? Que sería el fondo. Entonces, en la sede vamos a colocar Carbomax. En la unidad administrativa, entonces, vamos a colocar, bueno, entonces, en la oficina productora vamos a colocar contabilidad. En la serie documental vamos a colocar información contable. En la subserie documental vamos a colocar comprobantes de egreso. En el nombre del expediente, pues lo que hacemos es nombrar con el número del expediente, las fechas extremas como lo veíamos anteriormente, año, mes y día inicial, y en la final lo mismo, año, mes y día, la cantidad de folios, del folio 1 al folio 123 que iría esta carpeta. Recuerden que a una carpeta se le pueden agregar desde 200 hasta 250 folios, dependiendo si esto cierra un expediente. El número de la carpeta, digamos que esta es la carpeta número 1, entonces carpeta 1D, ¿de cuántas? En el caso de que sea una transferencia, pues el número de transferencia, el año de transferencia, pero en este caso no vamos a hacer transferencia. Y un dato importante, ¿a qué número de caja corresponde esta carpeta? Entonces vamos a hacer el ejercicio de doblar las carpetas. Las carpetas ya tienen unas medidas preestablecidas, entonces ellas tienen unas líneas que más o menos cuentan la cantidad de folios que le caben a cada carpeta. Entonces vamos a doblar una carpeta 4 aletas
que son las que son reguladas por el Archivo General de la Nación y que deberíamos trabajar en cada una de las empresas. Entonces, esto es una carpeta 4 aletas. Algunas de las carpetas, como pueden ver, ya tienen bordado o estampado su rótulo. En algunos casos se les debe pegar. Aquí están los dos ejemplos. También tenemos lo que es entonces la caja X200. Esta es para archivo. Algunas empresas las utilizan para archivo de gestión y al mismo tiempo para archivo central. Entonces vamos a doblar la caja. En algunos casos ellas traen ya un número, por si la persona no la sabe doblar, vamos a guiarnos por este número, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra caja X200 armada y ahora vamos a ver qué datos debemos consignar de la caja. Entonces, la sede, que sería Cargomax, oficina productora, que sería contabilidad, serie documental, información contable, subserie documental, comprobantes de egreso, fechas extremas, que serían fecha inicial y fecha final, carpetas, entonces de la carpeta 1 a la carpeta 6 a una caja X200 de archivo le caben hasta 6 carpetas de 200 folios. Entonces, como les decía, esto también trae unos ítems para transferencias, pero este no es el caso. Y vamos a colocar qué número de caja es, digamos que es la número 1 del depósito y qué número de estante. Entonces, este es un rótulo de caja. La organización de las cajas al interior de los depósitos de archivo, las carpetas y las unidades de conservación deben identificarse, marcarse, rotularse. Como les decía, debe llevar la serie, la subserie, el número de folio, las fechas extremas y el número de carpeta y el número de caja. Además de eso, vamos a ver un tema muy importante que viene con la reconstrucción de expedientes. Advertida la pérdida parcial o total de los expedientes y su identificación, incluidos los casos en la pérdida que haya sido parcial, se realizará un diagnóstico integral de los mismos que determinará cuáles son los expedientes que deben ser intervenidos y o posteriormente reconstruidos. Para indagar un poco más, tenemos el Acuerdo 07 de 2014 que emite el Archivo General de la Nación. Entonces, la foliación de expedientes. El procedimiento que se debe llevar a cabo es que cuando se esté foliando los documentos que vamos a contener en cada carpeta, no deben repetirse números, pero tampoco deben omitirse. Esta foliación se debe hacer en la parte superior derecha de el documento. Es decir, si el documento está en horizontal, se debe foliar en la parte superior derecha horizontal. Si está vertical, parte superior derecha vertical. Si existe otra foliación, como lo es el caso de que en algunas empresas vamos a encontrarlo, entonces lo vamos a anular con una línea diagonal. Entonces la última foliación será la que va a quedar como válida de ese expediente. Entonces, cifras como A1, B1, bis 1 no deben utilizarse en la foliación. ¿En qué consisten los sistemas de ordenación? Bueno, teniendo en cuenta que la ordenación debe hacerse a partir de series documentales, como vimos anteriormente, para efectuar propósitos de archivo, entonces aquí tenemos también un ejemplo de ordenación. Aquí lo podemos ordenar por colores, por formas. Eso va dependiendo de las políticas de la empresa y influye mucho en la facilidad de la búsqueda y recuperación de la información de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de ordenación que tenemos o que utilizamos? Alfabético, numérico y mixto. Entonces, en el alfabético tenemos el onomástico, el toponímico, el temático. En el numérico tenemos el consecutivo u ordinal, cronológico y mixto. Bueno, entonces en el ejemplo que estábamos dando con los comprobantes de egreso, ¿nosotros cuál usamos? Bueno, primero vamos a ordenar por las series documentales que serían información contable. Después vamos a ordenar también alfabéticamente por las subseries, ya que tenemos varias subseries como notas de contabilidad, comprobantes de egreso,
recibos de caja. Entonces nos vamos con comprobantes de egreso. Y al interior de esos comprobantes de egreso, ¿cómo los vamos a organizar? Numéricamente o consecutivamente, es decir, desde el comprobante número 1, siguiendo al comprobante número 2 y después el comprobante número 3. Bueno, aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la ordenación. Entonces vamos a tener que la serie de documentales actas, que se desprende una subserie que es actas de comité, pero que además de eso el asunto es un comité de archivo. Aquí tenemos otra subserie que es actas de juntas directivas y actas de reuniones. También tenemos el ejemplo de contratos, contrato a término fijo, contrato de aprendizaje y contrato por hora de labor. En informes tenemos informes de auditoría, informes de cartera e informes de venta. Eso es un ejemplo claro de lo que podría llegar a ser un sistema de ordenación alfabética. Aquí vamos a ver un poco así rápido lo que es el ciclo vital del documento. Entonces tenemos archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Del archivo de gestión al archivo de central se desprenden las transferencias primarias y para ello debemos tener en cuenta los valores primarios. Del central al histórico se desprenden lo que son las transferencias secundarias y para ello vamos a tener en cuenta los valores secundarios. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los valores que se deben tener en cuenta? Bueno, para los valores primarios puede ser valor contable, legal, jurídico, administrativo, financiero, y para el histórico son 3, que son por su valor histórico, cultural o científico, deben conservarse. Muchas gracias, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Recuerde que cuentan con el Archivo General de la Nación, el cual es el ente regulador en Colombia, y allí podrán encontrar desde el banco terminológico, desde capacitaciones y muchas cosas más.